Yo no sé ustedes qué piensen, pero a mí hay algo que no me cuadra, y es que desde muy niños nos enseñan que ese es el camino, que ese es el sistema, la línea que debemos perseguir. Nos inculcan desde pequeños que hay que entrar a la escuela, a la primaria, a la secundaria. El objetivo de todo eso es entrar a la universidad. Muchas personas son privilegiadas de tener alguien, un familiar, papás, una posibilidad para que le paguen la universidad. Muchas personas tienen becas, muchas personas entran a universidades públicas, pero hay una gran mayoría de personas que no tienen esas posibilidades y entonces recurren a su primera deuda. A los 18, 19, 20 años se supone que ya tenemos que saber qué es lo que queremos hacer por el resto de la vida. Se supone que ya debemos saber qué es lo que vamos a entrar a estudiar a la universidad. Nuestra profesión, a lo cual nos vamos a dedicar de aquí a los últimos tiempos cuando nos pensionemos, sin ni siquiera tener ni idea en la gran mayoría de ocasiones qué es lo que vamos a estudiar o de qué se trata esa carrera. Y esas personas que adquieren un préstamo para poder estudiar, adquieren desde muy temprana edad su primera deuda. Adquieren el privilegio de comenzar en ese momento a pagarle intereses a los bancos. Cuando salimos de la universidad, entonces empieza la primera presión social. Mi vecino tiene maestría, tiene especialización, hizo una maestría en China, en Londres, porque parece que un título ya no es suficiente. Hay gente que tiene 3, 4 diplomas para poder por fin a los 40 entrar a ganarse un salario en algún lugar. Y aquí también la gran mayoría de personas, los que no consiguen una beca o no tienen papás con plata que les puedan pagar, adquieren otra deuda. Uno empieza a trabajar ya arrancando ahí con un poco de deudas en la espalda, con un poco de peso en los hombros, peso financiero de un monto exagerado de dinero que hay que pagarle a un banco. Y a mí eso me suena que ya por ahí la cosa está como rara. Pero ahí no termina todo. La presión social continúa. El vecino ya compró casa. Mi compañero de trabajo ya tiene auto. La gente de la universidad con los que me gradué ya se casaron y tienen familia y tienen hijos. ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo tiempo. Dios mío, me está dejando el tren. Y adquiere uno entonces su primera hipoteca, su primera casa. ¡Qué bien! Echando pa'lante. ¡Qué buena inversión! Aquí en Canadá y en Estados Unidos las hipotecas son a más o menos 25 años. Si usted empieza a trabajar a los 30, va a terminar de pagar su casita a los 55. Si no la rehipoteca por alguna razón, que es muy popular, la puede terminar pagando a los 65. Mi vecino remodeló la cocina. Mis compañeros de trabajo van de vacaciones a Europa. Y ese sistema, el cual fue programado en nuestro cerebro desde pequeño, sale primero muy costoso, muy poco rentable y nos aleja del sueño de tener una libertad financiera, siendo eso tan importante en la vida. Llegan los 65 y por fin se pensiona uno. De aquí a allá los gobiernos pueden cambiar las leyes de las pensiones como quieran. Uno no tiene ni idea cómo se va a pensionar. Cuando llegue a los 65, si es que no incrementan la edad de aquí a allá a los 68, a los 70, a los 75, ahí sí podré viajar, ahí sí podré hacer las cosas que me gustan. Cuando ya pueda pagar todas estas deudas, ahí sí empezaré a vivir a los 75. Hay algo a mí que no me cuadra de todo esto. Cuando encontramos un empleo por el cual fue que estudiamos en la universidad para conseguir ese empleo, entramos al modelo que más le paga impuestos a los gobiernos, que es el modelo de ser empleado. Entonces, una vez tenemos un trabajo, le estamos pagando intereses al banco, impuestos al gobierno. Cuando adquirimos esta segunda deuda para hacer una maestría, para comprar una casa y para seguir con todo el sueño americano que nos han inculcado desde pequeños, que es el camino de la verdad y del éxito y de la fortuna, por cada paso que damos, le estamos pagando más y más y más intereses a los bancos. Es decir, nosotros y nuestro tiempo es simplemente un activo que produce dinero para el gobierno, para los bancos. Por eso es que ese sistema del sueño americano y ese sistema de entrar desde muy niños en esta carrera que no tiene fin de estudiar, trabajar y seguir y hasta que la pensión, es una carrera y es un sistema diseñado muy bien y estratégicamente muy inteligente por parte de los gobiernos y los bancos para hacer mucha plata y lucrarse con nuestro tiempo, con nuestro tiempo de la vida. Esto puede sonar muy dramático, muy apocalíptico, pero yo sé que hay mucha gente que está bien con eso y es muy respetable. Uno puede graduarse, entrar a un trabajo y pasar toda la vida en ese trabajo. Hay trabajos que tienen buenas prestaciones, que tienen beneficios, que tienen un poco de cosas buenísimas, eso es entendible y hay gente que está bien en eso. En una zona de confort es la forma segura, la forma estable de poder echar para adelante y estar tranquilo. Yo lo entiendo porque yo he estado ahí. Y la parte de la independencia, el emprendimiento
emprendimiento y ser trabajador autónomo puede representar un riesgo mayor. Aunque el riesgo de que lo echen a uno y que la empresa haga bancarrota, pues también está ahí latente, ¿no? La idea es que entendamos que el gobierno también tiene muchas herramientas, las cuales no nos enseñan desde chiquitos en el colegio, pero que deberían, y que si la gente utilizara de forma correcta, podríamos llegar a ser millonarios a una temprana edad, dejar de trabajar tanto a una temprana edad y ni siquiera tener que depender de una pensión o llegar hasta allá para poder empezar a disfrutar el tiempo de la vida. Pero antes de hablar de eso, definamos qué es ser millonario. La palabra millonario viene de la palabra millón. Dependiendo del país en el que estemos, la palabra millonario significa algo diferente. Si usted está en Estados Unidos o en Canadá o en Europa, en el Reino Unido, ser millonario significa tener 1 millón, sea de dólares o de euros o de libras, en activos. Cuando usted llega al millón, si yo vivo aquí en Canadá y llego a tener 1 millón de dólares canadienses en activos, en el país me considero como millonario. Pero también existe una definición completamente distinta, la cual se la damos cada uno de nosotros dependiendo de nuestras necesidades. Me explico. Les voy a dar mi definición de lo que es ser millonario. Ser millonario es poder tener un ingreso mensual que me permita hacer no solo lo que me gusta, sino también vivir sin pasar ninguna necesidad. Sin necesidad de trabajar. Sin necesidad de venderle mi tiempo a alguien más para poder conseguir el ingreso que me permita vivir de esa forma. Eso para mí es ser millonario, porque usted ya está viviendo su vida, administrando su tiempo en lo que quiera, invirtiendo su tiempo en lo que quiera, sin necesidad de vendérselo a un extraño. Porque es que la palabra millonario, que viene de millón, está directamente conectada con la plata, con el dinero. Y el dinero es un número, y los números son infinitos. Y no hay un tope, no existe un monto que diga si usted tiene 5.7843220 a la raíz cuadrada cúbica. No existe un número que cuando usted llegue ahí, entonces es millonario. Y va a estar siempre en la carrera de hacer más y hacer más y hacer más, pero ¿por qué razón? Tranquilidad, vivir bien y hacer lo que a uno le gusta. ¿Cuánto necesito para eso? Entonces, ¿qué sucede? Vivimos en un sistema en el que yo, en este ejemplo del video, lo voy a dividir en dos. Los que son empleados y los que son independientes. Los que son independientes, ahí en ese grupo entran los trabajadores autónomos, los independientes, los que tienen empresa, los empresarios y así sucesivamente los emprendedores. Y aquí, la persona que fue a la universidad y que consiguió un trabajo para trabajar pues en lo que fue a estudiar. El ingeniero, el arquitecto y así sucesivamente. Se los pongo en un ejemplo. Un empleado versus un emprendedor hacen exactamente el mismo salario. $100,000 al año para este ejemplo. Dependiendo de la provincia o lugar del mundo en el que usted viva, le van a quitar impuestos con respecto a sus ingresos. Eso es normal, sucede en todas partes, casi todas. Digamos que aquí en Canadá, en Quebec, vamos a redondear la cifra y decimos que si usted hace $100,000 al año, le van a quitar 30% de su salario en impuestos. Como empleado. Entonces le quedan $70,000 en el bolsillo. De esos $70,000 que usted le queda, de ahí usted saca plata para pagar la hipoteca, para pagar el préstamo de la universidad, para pagar el carro, la gasolina, sus necesidades, la comida, la ropa y así sucesivamente. Y lo que le quede es lo que alcanza a ahorrar y ojalá sea suficiente. Pero por cada una de estas adquisiciones y compras, usted está pagando un impuesto, que es aquí en Quebec más o menos del 15%, federal más provincial. Si usted decide comprar un Xbox, un televisor que vale 300, le va a salir como en 330, 340 por ese tax. Todo eso va para el gobierno. Y no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Entonces no le están quitando solo el 30, sino que al final le están quitando casi el 45 o 50 por cada transacción que usted haga si usted suma todo ese paquete. Solo que uno ni se da cuenta. Pero ¿qué pasa? Que como empresario, independiente o lo que sea, el sistema funciona diferente. No solo le van a quitar un porcentaje diferente, pero para este ejemplo vamos a decir que nos quitan lo mismo. Al empleado le quitan 30%, al empresario le van a quitar 30%. ¿Qué es lo que sucede? Que al empleado le quitan el 30% sobre la base del ingreso bruto. De los 100,000, le quitan el 30 y le dan 70. Aquí usted hace los mismos 100,000, pero le dice al gobierno, momentico, a mí me costó plata hacer esos 100,000. Me costó gasolina, me costó la renta,
me costó la comida, me costó el carro, el lease o el crédito del carro que estoy pagando, me costó los impuestos que le pago al crédito del carro y así sucesivamente. Entonces de esos 100,000 me costó 40,000 hacer esos 100,000. Por ende los ingresos que me quedan son estos 60,000 y el gobierno le va a taxar ese 30% sobre esos 60,000. Entonces en vez de pagar los 30,000 que paga el empleado, usted está pagando 18,000. Es muchísimo menos y están gastando prácticamente lo mismo porque este señor paga gasolina, paga carro, paga ropa, paga comida. Aquí también, solo que él no puede deducir eso de los gastos para pagar menos impuestos, pero el empresario sí. Ok, o sea que yo para pagar los mismos impuestos que paga un empleado puedo hacer 2 veces el salario que él y pagaría casi los mismos impuestos. Algo así, depende de sus gastos. Yo sé que la fórmula para sacar la hipotenusa de un triángulo es muy importante, pero eso yo lo puedo buscar en Google y me lo aprendo en 2 minutos. En el colegio nos deberían enseñar todo esto desde niños, pero no lo hacen porque no les conviene. Yo sé que esto es muy confuso, esto es simplemente un ejemplo, pero póngale atención a lo que viene, que le va a aclarar mucho más las ideas. Ahora, ¿qué pasa? Si usted ya decidió que va a ser independiente o va a ser empleado, está bien. Cualquiera de las dos figuras funciona desde que uno esté bien con esa decisión. Pero lo que sí no funciona es no saber invertir la plata. Usted puede invertirla muy bien si es empleado o si es independiente. Yo les voy a dar un ejemplo de las cosas que yo considero que aquí en Canadá y en Estados Unidos funcionan muy bien como inversión, para que usted cuando llegue a este país siga este consejo y por favor no deje que estas palabras entren por un oído y salgan por el otro. Me lo agradecerá y le pongo la firma. Y entre más temprano empiece mejor. Hay muchas cosas en las que podemos invertir. Esto no solo aplica para Estados Unidos y Canadá, sino para el mundo entero. Pero yo voy a dividir este ejercicio en 2 cosas que aquí en Canadá están bastante interesantes, como empleado o como independiente. La primera es la inversión de finca raíz. Y yo sé que esto puede sonar muy cliché para mucha gente, que todo el mundo dice, sí, mira, sal de pobre, invierte en finca raíz, solo tienes que comprar este inmueble de $1,000,000. Y uno, ¿de dónde saca la plata para comprar el berraco inmueble? Gracias por el consejo, no me sirvió para nada. La vaina es completamente por otro lado. Lo primero que hay que quitarnos de la cabeza es que una buena inversión es comprar una casa para vivir en ella. Nuestra primera casa, nuestro primer hogar, sí es una buena inversión. Pero no piense que por pagar una hipoteca y en vez de pagarle renta a alguien más, usted está haciendo un ahorro. Porque usted cuando paga renta no está pagando ni impuestos ni reparaciones. Y aquí sobre todo, por ejemplo, en mi caso, ni siquiera servicios porque la renta viene con todo incluido. Si usted compra una casa, las ventanas y los techos que tiene que cambiar cada 10 años, eso es carísimo. El césped, el jardinero, si tiene piscina, la manutención y los impuestos y todo eso, eso suma. Suma a tal punto que lo que yo pago de renta sería el equivalente a todos esos gastos que no van para ningún ahorro. Pero la finca raíz, como método de inversión para generar más ingresos, ahí es para donde yo voy. Hay muchos modelos de inversión de finca raíz que son muy interesantes. Aquí en Canadá, sobre todo si usted es trabajador, empleado o independiente, hay formas en que usted puede acercarse a los bancos para buscar préstamos para poder hacer este tipo de inversiones. Pero póngale cuidado. Dependiendo de su caso, usted puede sacar una casa, un apartamento, inclusive con el 5%, el 10%, 15%. Lo más conveniente es, ojalá, si uno pudiera sacar un inmueble con por lo menos el 20% para que el retorno de inversión más bajo por lo menos supla las necesidades y los gastos del predio. No los voy a confundir más, pero les voy a poner ejemplos. Usted puede comprar un apartamento, puede arrendar. Si lo compra con el 20%, más o menos la matemática da para que esa renta pague ese apartamento solo y usted tenga una inversión que no solo se va a pagar sola, sino que con el pasar del tiempo gana la valorización. Aquí en Canadá, la valorización de los inmuebles está alucinante y da hasta miedo. Está subiendo de un porcentaje increíble. Lo que usted compró en $300,000 hace un año, hoy cuesta $400,000. Hay una burbuja inmobiliaria que da miedo, pero hay mucha gente que está haciendo mucho dinero con eso también. Usted puede ahorrarlo de la cuota inicial de su casa y pensar, ¿compro mi casa o compro una casa que me genere ingresos? De pronto puedo comprar una casa en la cual pueda dividir las habitaciones y formar ahí
una especie de hotel donde alquilo cada una de las habitaciones y en vez de alquilar la casa en $1,500, alquilo cada habitación en 500 y como son 4 habitaciones, le saco $500 adicionales por mes. Tiene más sentido esa inversión de ahí. Puedo inclusive comprar una casa que en el primer piso tenga 3 habitaciones y que tenga un sótano completamente desocupado como la gran mayoría. Le meto otros 20,000, arreglo el sótano y pongo otras 3 habitaciones abajo. Ya tengo un predio de 6 habitaciones que puedo alquilar la habitación, digamos, por $500 y ya estoy haciendo, en vez de $1,500 mensuales con esa casa, la módica suma de $3,000 mensuales por esa casa. Y si le saco $3,000 a una casa y los gastos más la hipoteca son de $1,200, me estoy metiendo en el bolsillo $2,000 mensuales. Ok, o sea que esa casa es una empresa que anda sola y que me genera ingresos. Sí, señor. O sea que yo puedo sacar otro préstamo con base a lo que me genera esa casa más la ganancia de valorización de la misma en un año y con todo eso comprar una segunda y hacer el mismo modelo y ya en vez de generar $3,000 al mes genero $6,000. Ok, ya estoy haciendo $6,000 mensuales, pago todo y me caen en el bolsillo $4,000. Y si yo puedo hacer eso otra vez y multiplicarlo y con el pasar de los años, cuando tenga 40 ya tengo 5, 6, 7 casas, de las cuales totalmente pagas hay 2 porque eso es una cadena que se va pagando sola. Tengo 40 años y unos ingresos de $7,000, $8,000 mensuales en el bolsillo sin mover un dedo. Es bastante posible. Y aún vivo en arriendo. No importa. Usted compra casas pero no son para usted. Pero usted tiene en el bolsillo una renta y unos ingresos que le llegan mensuales por haber sabido invertir en finca raíz. Esto es simplemente un ejemplo para abrir los ojos y para abrir la curiosidad. Porque todo esto suena muy bonito, sobre todo cuando en Estados Unidos y en Canadá va a comprar un terreno recreativo, el cual le puede salir por el mismo precio de un apartamento en el centro de la ciudad, pero en vez de alquilarlo en $2,000, sabiéndolo manejar, le puede sacar $6,000. Y ahí es donde empieza a ponerse interesante. Yo esto se los digo así, general, para que con su curiosidad, por favor, busque más información en Google, porque esto no se puede hablar solo en un video. Hay muchísima información, pero es muy interesante. Entonces, no comprar casa para uno, comprar casa para otros y hacer plata con esa casa. El otro ejemplo, que yo no sé la gente por qué no está haciendo esto y el que no lo hace, yo no entiendo qué está haciendo con su plata, es la inversión en el mercado de valores. La inversión en el mercado de valores. No hay que ser un genio ni un gurú financiero para entender. Yo tampoco entendía nada de ese tema y hoy en día entiendo lo básico, pero les voy a decir lo que yo entiendo. Aquí en mi pantalla tengo la aplicación donde están los fondos de acciones que más me interesan, los que yo más miro. Está todo en rojo, lo cual es un indicativo muy importante que es un día lindo para comprar. Y acá hay una aplicación con una W que se llama Wealthsimple. En esta aplicación usted puede meter su platica en fondos de ahorro y puede invertir en el grupo accionario que más le dé confianza. Hay un término que se llama los ETF, que son grupos de acciones, sobre todo aquí en Canadá, que organizan los bancos, el Banco de Toronto, el Banco de Montreal, y ellos le venden a uno una fracción de las acciones más costosas. Acciones muy costosas como por ejemplo sería el S&P 500 y el Nasdaq 100. ¿Qué quiere decir S&P 500? Quiere decir que son las 500 empresas más ricas del momento en Estados Unidos. La 499, si hace bancarrota, sale de la lista y entra a la que sigue. Es un fondo en el que siempre están las 500 más ricas constantemente. Por ende, para que un fondo de estos haga bancarrota, el país entero, Estados Unidos, tiene que hacer bancarrota. No es lo mismo poner toda la plata en Apple, que si Apple quiebra, usted perdió su plata. Usted está apostándole aquí a las 500 empresas más poderosas del momento. Apple hace parte de ellas. Si Apple quiebra, sale la lista y entra la otra. Siempre va a haber un flujo constante. Y de aquí a 10 años de esa lista van a ser parte de empresas que ni siquiera hoy existen tal vez. Miren cómo en 10 años este fondo pasó de $15, hoy en día está en $65. La fracción de la acción. ¿Eso qué quiere decir? Si hace 10 años yo hubiera metido $150,000, hoy tendría $650,000, más o menos. Porque tendría inclusive más, por un efecto que se llama la calculadora del interés compuesto. Aquí hay otro fondo que es el Nasdaq 100. Es la misma lógica, pero en vez de las 500 empresas son las 100 empresas. Estos fondos que les estoy mostrando son los más conocidos a nivel mundial, los cuales casi todo mundo que conoce bien de este tema recomienda invertir. Mi idea, ¿cuál es? Dejar esa plática ahí a 10, 15 años y que eso crezca solo. Y les voy a mostrar un ejemplo claritico, mi ejemplo personal. Yo tenía unos ahorritos en el banco y yo de bruto dejé esa plata ahí quieta, como dejarla en un marranito. Lo peor que uno puede hacer es meter la plata en un cochinillo. Esto que ven en pantalla es lo que yo he ganado en 10 meses de haber metido esa plata en uno de estos fondos de inversión. Si yo hubiera dejado esa plata en el banco, tendría ese mismo monto,
menos la ganancia. Y esa ganancia que ven ahí, la hice en 10 meses con este monto, sin hacer absolutamente nada al respecto, quedándome quietico y calladito. Hay gente que tiene capacidad de invertir mucho más. Usted simplemente póngale un cerito más a cada uno de estos dos números a la derecha. Aquí en Canadá a los niños les dan una pensión, a los padres les dan una ayuda para los niños. Dependiendo del caso, oscila entre los $600 mensuales. Si usted no tiene la necesidad de usar esa plata, póngala en un fondo. Inviértala en uno de estos fondos que le digo. Cuando el niño tenga 18 años, abra el fondo y vea que ese niño va a salir a los 18 años, que es donde termina la ayuda del gobierno, y va a tener para su primera inversión. Y esa persona empieza a hacer plata a los 18 años, empieza a tener inversiones inteligentes desde temprana edad, y a los 30 años seguramente no va a tener que trabajar nunca más en su vida. Pero es que no nos enseñan estas vainas en el colegio. A mí me dio mucha curiosidad, hice el ejercicio con una calculadora de interés compuesto. El momento en que nace su hijo, si usted mete la ayuda del gobierno, solamente la ayuda, mes a mes, en uno de estos fondos que genera más o menos un 10% anual, su hijo o la persona va a tener en el bolsillo a los 18 años la suma de $366,000 en el bolsillo. Es una plata que le da el gobierno, no se la gaste. Póngala ahí, inviértala, que cuando él tenga 18 años se lo va a agradecer. Dele a sus hijos por lo menos la oportunidad de que se pensionen a los 30. Es que yo no entiendo dónde estaba esta información desde hace tanto tiempo. A mí si una persona de mucho dinero me dijo alguna vez, uno compra la casa propia cuando tenga la plata para comprarla en efectivo. La primera compra que uno haga tiene que ser una inversión que nos genere más ingresos. Pero bueno, esto que les cuento de esta aplicación aquí en Canadá se llama Wealthsimple. Es para gente que vive en Canadá. En Estados Unidos hay otras, en sus países debe haber otras opciones, pero si usted está en Canadá, le recomiendo que le eche un vistazo a esa aplicación. Ahí les dejo el link en la descripción de este video para que descarguen la aplicación, le echen un ojo. Y si usted tiene intenciones de vivir en Canadá, nosotros hemos hecho aquí en este canal muchísimos videos hablando de ese tema. Y hay formas de llegar aquí a este país. Lo vimos en este video de aquí, donde entrevistamos a Steven para hablar de cómo fue que llegó aquí vía trabajo. El 2 de diciembre, que es justo mañana, la fecha de publicación de este video, año 2021, estaremos haciendo un en vivo con una asesora laboral profesional junto a ella, dando mucha información de cómo venir a Canadá vía trabajo, así como le hizo Steven. Steven estará en ese en vivo dándonos también consejos y tips. Si usted quiere participar de ese en vivo, ahí está el link, entra a Patreon, hace parte de este grupo de aquí, sigue las instrucciones que le llegan al correo y puede acceder. Si usted ve este video después del 2 de diciembre, puede escuchar la grabación, ahí va a quedar, que igual también vamos a hacer otros en vivos de temas similares una vez al mes y así sucesivamente. Pero una cosa que sí tienen que tener en cuenta a la hora de venir a Canadá es que toca por lo menos saber así sea un tricito de inglés. Así como lo vimos en ese video, usted puede aprender inglés inclusive estando en pijama en su casa sin moverse del sofá. Uno puede aprender inglés inclusive desde la casa sentado en pijama. Una alternativa muy buena para aprender inglés de forma virtual hoy en día es Skyeng. Así como lo vimos en las imágenes de ese video, son clases personalizadas, 1 a 1. So Juan, like I said, my name is Isabel and I'm a teacher. Could you please introduce yourself? Tell me where you're from, what do you do? Con herramientas como Skyeng no hay excusa, uno puede aprender inglés desde cualquier lugar, desde que tenga una buena conexión a internet. Lo lindo es que usted aprende inglés interactuando con una persona cara a cara, face to face, donde le puede hacer preguntas, donde pueden tener toda esa interacción y donde la persona que va a estar todo el tiempo practicando y hablando va a ser usted. Canadians are more easygoing, more relaxed, more chill about many things in life. They like to avoid conflict. Es una plataforma también bastante interactiva, lo cual le pone un sabor muy interesante. Para la gente que quiere venir a este país es esencial por lo menos empezar con el inglés. Hay mucha gente que me dice que quiere venir pero que no tiene inglés y va a ser complicado, no solo para el trabajo sino para la vida cotidiana. Con Skyeng usted puede escoger un inglés que sea para profesionales, por ejemplo, la gente que está interesada en venir a Canadá vía trabajo. Aquí abajo les dejo ese link también. Ustedes pueden acceder con el código promocional Planeta Juan 3 y así podrán recibir 2 clases gratis con la compra de un paquete de 8, por ejemplo. Ese código no es para toda la vida, así que aprovecha, va a funcionar un par de semanas más a la hora de que subí este video. Y yo me acuerdo que yo tenía un ahorrito de $6,000 hace muchos años en el banco, aquí en Canadá. Trabajé, ahorré y pum, metí esa plática en un banco. Me da curiosidad, $6,000. Se lo hubiera metido $100 mensuales nada más. Eso fue hace más o menos, póngale hace unos 10 años, pero fue menos. Pero redondeemos la cifra a 10. Si hubieran puesto eso en los fondos de inversión que tengo, que son más o menos del 10%. Cuando yo saqué esa plata, hace poco tiempo, los 6,000 que metí hace tantos años, los saqué hoy siendo los mismos 6,000. Si los hubiera metido de esta forma,
En vez de haber recogido 6.000, hubiera recogido 36.000. Solo por haber metido la plata en el lugar equivocado. Es alucinante. Que no le pase a usted este tipo de situación. Y bueno, amigos, espero que esta información haya sido de su agrado, que haya sido interesante. Creo que es muy importante, primero, quitarnos el concepto de que en la vida hay un camino y nada más. Yo sé que da miedo, hay que romper esa zona de confort, hay que salir de esa estructura, entender cuáles son las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer cosas similares a todo lo que hablamos en el video de hoy. Nunca es demasiado tarde. A mí me hubiera gustado empezar esto desde que apenas llegué a Canadá, comenzar a hacer este tipo de ahorros y inversiones, y hoy en día la vaina sería diferente. En vez de esos 6.000 tendría 36.000. Pero bueno, nunca es demasiado tarde, muchachos. Si usted está viendo este video, por favor, siéntese, analice y piense qué puede hacer con la platica que tiene ahorrada o qué puede hacer para ahorrar un poquito más, cómo invertirla, modifique sus planes al futuro. Puede que no sean tan rentables como usted cree y me deja saber qué opina en los comentarios. Seguramente hay muchísimos otros modelos de inversión. Estos son los únicos dos que yo estoy haciendo por el momento en el año 2021 aquí en Canadá. Si sé de otros, se los dejaré saber. Si usted sabe de otros, por favor escríbalos. Para todo lo demás, existe American Express. Saludes a la abuela. Chao, Lin.